Señora, usted tiene que sentarse porque lo que viene en este video es bastante fuerte. Jada ha hecho más declaraciones. Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, porque todavía son esposos. También analizar qué fue lo que dijo y lo que ha pasado con Harry y Meghan y la supuesta foto, o no supuesta, porque es una foto de ellos donde supuestamente están en unas posiciones que nosotros vamos a discutir acá. Pero es que esto está para un snack, porque definitivamente ya saben que nosotros acá desglosamos y analizamos absolutamente todo. Bueno, pues resulta que los señores Harry y Meghan han iniciado otra nueva etapa. Después de haber estado en la charla de salud mental en Nueva York, ellos dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué, cerebro? Tengo una gran idea. ¿Por qué no tomamos parte de nuestras ganancias, ya que WME nos dio como una luz verde que tenemos que dar otra nueva imagen? Y ya sabes, la reunión que tuvimos el otro día en privado, y nos vamos a una isla. ¿Qué crees? ¿Y dónde se van a quedar nuestros hijos? Bueno, no sé, ya sabes, nosotros podemos pagar a la mejor de las mejores. Mi madre se puede quedar con los niños. ¿Quién llama? Bueno, está bien, que va una semana más, una semana menos después que duramos 2 semanas allá en Alemania y ahora estamos aquí en Nueva York. Nosotros necesitamos darnos un respiro. Claro, nosotros necesitamos, queremos y podemos darnos un viaje en un jet privado, aterrizar en una isla y luego en otra para estar juntos en este lugar, porque necesitamos cambiar de estrategia. Ya sabes que antes teníamos la estrategia de que cada quien para su lado, pero no, eso no nos estaba funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos juntitos, agarraditos de mano. No me sueltes la mano, Harry, no me la sueltes, Harry, que tú sabes que cuando me la sueltas de una vez dicen que nosotros nos vamos a divorciar. Tienes que tomarme la mano así, así, y vámonos juntos en un jet privado. Voy a llamar a mi amigo Chepek y él nos va a llevar en el jet privado, ya sabes, pero calladito, porque no queremos que se diga que la emisión de carbono. Nosotros tenemos que dar la impresión que estamos aterrizando en una aerolínea comercial, que no estamos gastando, que no estamos teniendo problemas al medio ambiente ni causando problemas, y también tenemos que alejarnos porque luego de ese comunicado que hicimos con el conflicto de Israel, necesitamos también alejarnos un poquito, darnos la segunda, una quinta luna de miel. Pero es que estábamos recientemente en Portugal, ya lo dijimos, pero no importa, tonto. No importa, nosotros necesitamos, queremos, podemos y nos lo merecemos irnos a una isla privada para disfrutar. Pues allí fue donde casualmente llegó al Daily Mail en exclusiva una fotografía de quienes supuestamente son y parecen Harry y Meghan. Dice Daily Mail que son Harry y Meghan, pero ellos se ven de espalda. Se parece bastante a Harry y Meghan, pero no lo hemos visto a los dos de frente. No tiene pie de fotos, no se sabe quién tomó la foto, no hay Reuters, no hay Backgrid, no hay Getty, no hay nada. Esta foto llegó así, anónima al parecer, al Daily Mail, diciendo que estos son Harry y Meghan. ¿Dónde es esto, señora? Bueno, esto es en una isla que pertenece a San Vicente y Granadinas, una isla llamada Canoan. Esta es una isla en del Caribe que tiene solamente 2,000 habitantes. 2,000 habitantes, y nos fuimos a viajar por aquí para conocer un poquito más de la isla, porque hay demasiadas islas. No se piensen que yo tengo que memorizar todo lo que pasa en cada isla. No, señora. Aquí en esta isla son 2,000 habitantes y empezó prácticamente en un mundo de tortugas. Eso era tortugas por aquí, tortugas por allí, y eran las tortugas que andaban caminando por todos los lados. Y bueno, los lugareños dijeron, ¿qué pasa? Esto es una isla muy exclusiva, es pequeñita. La gente le atrae esto de esta isla. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede llegar aquí. No es algo que se llega muy asequible a aerolíneas comerciales ni nada, y fue creciendo como una isla ideada para celebrities, donde celebrities como George Clooney, ex amigo aparentemente de los Harkles, vacacionan allí, y personas como Downey Jr.,
etcétera, vacacionen en este lugar, donde no hay paparazzi, ¿no? Donde la vida de los paparazzi son escasas, allí no se ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque por lo mismo es algo difícil de acceder por acá. Este llega a Barbados y de Barbados entonces se trasladan en un aeropuerto privado pequeño solamente para aeronaves pequeñas donde aterrizan allí muy tranquilos. Allí no se aterriza en aviones que jet fulano ni jet perencejo. Esto es jets pequeños, privados. Y bueno, una vez tú accedes aquí, hay hoteles de lujo y villas de lujo. Estas villas y estos hoteles no es que tienen disque souvenirs ni nada, porque eso no es para turistas, celebrities, que son turistas, pero no turistas normales que van a comprar cosita que para la tía, que para el abuelo. Estos multimillonarios amarran sus yates y tienen allí para cada vez que quieran ir a fiestar. Me imagino que lo hacen. En esta foto podemos ver a Harry y Meghan caminando en lo que se supone que ellos estaban haciendo prácticamente como un recorrido por la isla. Meghan tiene un vestido, la que supuestamente es Meghan, tiene un vestido estampado como beige, estampado, no sé, no tiene como una forma este vestido, no, un vestido normal de esos que hay para playa, casual, cosas así, con unas sandalias bajitas, y él tiene unos pantalones cortos con un t-shirt blanco. Al parecer estaba haciendo bastante calor porque la sombra del t-shirt se ve, no sé si es la misma sombra o es sudor que tiene, señora, porque hay calor, ¿no? Y si estás en una isla a plena luz del día con un sol, cada uno de ellos él tiene una gorra y ella tiene un sombrero. Me parece que había visto este sombrero antes, no sé si estoy delirando, pero sí. Y tiene una bolsa de playa. Aparentemente ahí iban como a agarrarse las manos cuando se tomó la foto. A muchas personas le despierta suspicacia que si esto es Photoshop, que si esto es normal. Yo pienso que es una foto común y corriente, no veo que sea ningún Photoshop ni nada por el estilo, aunque no soy experta en esto de diseño gráfico ni nada por el estilo, que se pudieran ellos determinar si esto fue o no. Hay muchas formas de saberlo, pero pienso que es una foto normal, que ellos se fueron de New York hacia esta isla de las Tortugas, Canowan. Y bueno, no hay otra foto de ellos. Solamente es la única que hay. Tomo la foto, ¿dónde están los niños? Siempre la primera pregunta que veo en la internet es ¿dónde están los hijos? ¿Dónde los dejan? Porque ella dijo días anteriores en esta misma semana que lo más importante para ella es ser madre de esos niños y estar casada con esta persona que está aquí al lado, o sea, con Harry. Eso es lo más importante para ella. Vemos a William que anda con su hijo para un partido de rugby y no ahora porque tiene 10 años, lo vemos desde que tenía 1 o 2 años. Ellos andan con sus muchachos para todos los lados. Recientemente ellos tuvieron una luna de miel en Portugal, supuestamente, entonces también estaban en Alemania. Es raro, ¿no? No sé si todos los padres tienen una dinámica diferente, yo no puedo decir. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña mis padres solían, ya llegó el tiempo de ya cero luna de miel, no nos dejaban con quien sea, solamente con alguien muy importante para nosotros que era nuestra abuela, y cuando era muy necesario. Puede ser que ellos estén con ellos, no lo sabemos, no hay fotos ni nada. ¿Por qué? Porque en una isla como esta no hay paparazzi, por eso es que la gente, los celebrities van y suelen ir a sitios como este porque no hay paparazzi. Que tú lleves tu propio fotógrafo, al menos que ellos estén grabando una serie parte de la película, ellos vayan a ser los actores de la película de Meet Me at the Lake que ellos están haciendo con Netflix, del libro de Meet Me at the Lake, o no lo sé realmente. Pero bueno, por otro lado, Jada y Will Smith. Este es el escándalo de la semana. Esto ha llenado todos los periódicos, plataformas y todo, porque la gente se pone a pensar, ¿cómo es eso? Ella y Will Smith abrieron caminos desde el 2016, justamente cuando ella estaba saliendo con August, el amigo de Jaden, el hijo de ellos, que actualmente tiene 25 años. Hembra Willow tiene 22 años. Supuestamente ellos cada uno viven en su casa, pero la otra cosa más fuerte que ella ha dicho en este libro y en entrevistas es que ella, que tiene 52 y Will tiene 55, o sea, Will le lleva 3 años, ella va a cuidarlo. Cuando él lo necesite, ella lo va a cuidar porque él ya se está poniendo viejo y ella se conserva joven. No, es que eso a mí me hizo bajar la boca así, se me cayó así la mandíbula hasta allá abajo.
porque no lo puedo creer. O sea, él te lleva 3 años y tú dices que tú estás joven y él está viejo, pero si ese hombre cada día luce igual, ese señor yo no le veo una sola arruga. O sea, a los 55 años tú estás joven en la plena pubertad de tu vida. O sea, Jada, ¿qué te pasa, niña? Vamos a ubicarnos, pues, ponernos un poco las pilas, niña. ¿Qué te pasa? Todavía el mundo y los trastornos de narcisismo, el trastorno del narcisismo está así como en el aire, como que veo que todo el mundo está hablando del trastorno, yo no lo sé, yo no le he hecho exámenes a ella, pero características de personas que realmente tal vez necesitan alguna ayuda, porque es que no es posible que todavía, ok, estamos separados, ¿y quién te dijo que ese hombre no merece tener una mujer que lo cuide y lo ame en los últimos años de su vida y que sus hijos también no le van a cuidar los últimos años de su vida y le va a hacer feliz? El otro día vi un documental de un señor que conoció el amor de su vida a los 70 años porque era viudo, conoció a esta mujer en la puerta de yo no sé de dónde y tenía 95 años y estaban juntos, es decir, él tenía 25 años de una vida productiva y buena con esta mujer que le estaba haciendo feliz. Encontrarse una mujer que hasta el día que él se muera, vamos a poner que se muera a los 80, 90, tiene 40, 30 años viviendo feliz su vida. ¿Por qué tiene que todo girar alrededor de Jada Pinkett? O sea, y no solamente eso, ella sigue hablando. ¿Qué está haciendo la gente por dinero? Está haciendo de todo. Causa un shock total, que muchas personas ponen en los comentarios, ay, ¿qué sabes tú de la vida personal y privada? Parece que te importa la vida personal y privada de Will. Señora, esta señora, su esposa, que tiene 20 y algo de años de casados con él, comentando todas las intimidades. Es igual que Harry, dice todas las intimidades, las vende para que todos nosotros la compremos y la leamos. A ver, la leemos, la leemos y damos nuestra opinión porque nos sale. ¿De dónde? De donde usted quiera nos sale hablar sobre esto. Yo no fui a su casa a preguntarle a Will sus intimidades. Sus intimidades se están vendiendo en las librerías, en el internet, se están vendiendo en todas las partes y ese es el problema. Si esta gente están vendiendo sus intimidades, pues nosotros la compramos, la leemos y la comentamos. Bueno, ha dicho muchísimas cosas esta señora. Por eso no me encuentro extraño lo que ha pasado con los hijos. De hecho, la misma Willow tiene en su Instagram una foto llorando a mares. Yo creo que todos necesitan ayuda allí porque después de este maremoto de cosas que empezó hasta con la misma madre de Jada, que prácticamente lo obligó a casarse con Will Smith. Ella no quería casarse con Will Smith y se vio obligada. Entonces, como ella no quemó esa etapa, entonces le estaba quemando con un muchacho de 21 años cuando ella tenía que 50 años. Y si tú te pones a pensar, cuando tú tenías 30 años, él no había nacido. Y luego tú te pones a pensar, pero ven acá, pero ¿cómo así? Es amigo de tu hijo. Chris Rock también ha hablado con esto de Jada y Will Smith y esto está calientísimo. Bueno, lo que dijo Chris Rock con relación a Jada es que quiere que saque su nombre de su boca. Recuerden que esto fue lo que desató todo lo de la bofetada en los Oscars, pues él no fue el que habló, sino un insider, una persona cerca de él. Dice que está frustrado, que está harto, que ya quiere que se termine todo esto, que ya la gente había comenzado a olvidar todo este tema de la bofetada, pero que ella lo sigue trayendo y sacando el tema a colación. Habló de esto durante su programa de Red Table Talk, habló de esto en entrevistas y sigue hablando de esto y está en el libro también. Entonces ya él está harto de esta situación y me parece que si Jada sigue hablando, yo creo que Chris pudiera tomar acciones legales, porque él tiene el derecho allá que se termine esto, porque ya Will lo habló, él lo habló en su momento y ya todo esto quedó totalmente sepultado. Estas parejas, la verdad es que se parecen demasiado. Hice una comparación entre ellas y pueden verlo en otro de mis videos, hace como 2 o 3 videos donde dice separados. Vayan y busquen para que vean exactamente en qué se relacionan Harry, Meghan, Jada y Will Smith. ¿Ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.